Bienvenido al proyecto GDPR Brechas. Es un proyecto que abordamos con mucha ilusión y te invitamos a participar. Este proyecto está basado en el análisis de las resoluciones de las autoridades de control relativas a violaciones de la seguridad de los datos. El proyecto se inicia en mayo de 2019, al cumplirse el primer año de aplicación efectiva del Reglamento General de Protección de Datos. La presentación de las primeras conclusiones de este estudio tuvo lugar en un webinar que hicimos sobre brechas de seguridad y que organizó Thomson Reuters el 24 de octubre de 2019. ¿Cómo surge este proyecto? La iniciativa de realizar este análisis surge de la percepción de un notable incremento de las brechas de seguridad y de la necesidad de verificar si realmente ha aumentado la información relativa a los incidentes de seguridad, es decir, lo mismo que yo entiendo que pasa con la corrupción, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo hay menos corrupción, pero hay mucha más información. Entonces la percepción, la apariencia es que da la impresión de que hay más corrupción. Y lo mismo sucede, o es lo que intentamos averiguar, y ese es el objetivo del proyecto, si realmente ha aumentado la percepción de que hay más brechas de seguridad porque ha aumentado la información o porque realmente estamos ante un incremento del número de violaciones de seguridad de los datos. Entre las posibles causas de este incremento de información sobre brechas de seguridad destacan las siguientes. En primer lugar, desde el 25 de mayo de 2018 es obligatorio comunicar las violaciones de seguridad de los datos. En segundo lugar, han incrementado paralelamente los ciberataques y el phishing, y esa es una conclusión ineludible. Ha incrementado también la formación y la capacidad de identificar un incidente de seguridad en las empresas, porque se han incrementado también las acciones de concienciación. Por lo tanto, los usuarios de tecnologías de la información han aprendido la gravedad de los incidentes de seguridad y han aprendido cuándo pueden estar ante uno de ellos y por lo tanto que es necesario comunicarlos. Además, paralelamente, y ese es el punto 5, también se ha incrementado la obligación en las empresas y en las organizaciones en general, tanto sector público como privado, de comunicar internamente y a la mayor urgencia, a la mayor brevedad, cualquier incidente de seguridad. Estos 5 factores entendemos que han hecho que proliferasen las noticias sobre violaciones de la seguridad de los datos, especialmente la primera, porque antes del 25 de mayo era evidente que no era obligatorio comunicar las violaciones de seguridad de los datos y actualmente sí. La primera conclusión de este análisis es que, aunque las estadísticas demuestran que se ha producido un aumento en el número de incidentes de seguridad, el factor decisivo del incremento de la percepción reside en que hay una mayor comunicación interna y externa de este tipo de incidentes a raíz de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Es evidente que cuando se incentiva la comunicación interna, afloran muchos más incidentes de seguridad. Hasta el 25 de mayo de 2018, un dispositivo móvil perdido o robado era para muchas empresas un activo a reponer. Ahora es un riesgo que debe ser gestionado para verificar si se ha producido una violación de la seguridad de los datos. ¿Qué pasa si una empresa no consigue concienciar a los usuarios para que comuniquen internamente cualquier riesgo de seguridad? Estableciendo un paralelismo con el compliance, podríamos decir que una empresa sin brechas es como una empresa sin denuncias en el canal ético. Lo más probable no es que no haya incidentes, sino que el nivel de madurez en esta materia no permite todavía conocerlos, porque los usuarios no perciben situaciones habituales, como la pérdida de un pendrive, por ejemplo, como un incidente de seguridad. Todo ello sin tener en cuenta el miedo a reportar. La conclusión evidente es que es mucho mejor conocer todos los incidentes, gestionarlos y prevenirlos, que asumir el riesgo de ignorar su existencia. Como decía Víctor Hugo, taparse los ojos ante lo desconocido no suprime lo desconocido. Los objetivos del análisis de las resoluciones de las autoridades de control, que son la parte esencial de este proyecto, son los siguientes. Identificar las principales causas de las brechas notificadas. Identificar el origen más habitual, sus autores o responsables. Valorar la implicación de los proveedores o encargados del tratamiento. Identificar las medidas previas al incidente que la autoridad de control ha valorado. Identificar las medidas posteriores al incidente que la autoridad de control ha valorado.
identificar los argumentos utilizados para fundamentar el archivo o la sanción, aprovechar el conocimiento obtenido para la prevención de futuras brechas, ir más allá de una auditoría de seguridad basada en un modelo teórico, aplicando el conocimiento práctico obtenido a través del análisis de las brechas notificadas, reducir los efectos de una brecha en el caso de no poder evitarla, generar pruebas que permitan acreditar la diligencia de la empresa en la prevención de brechas y evitar sanciones e indemnizaciones de daños y perjuicios a los afectados por la brecha. El objetivo final es añadir a las medidas de seguridad habituales una nueva capa consistente en medidas específicas de prevención de brechas de seguridad basadas en el conocimiento adquirido en los casos y resoluciones existentes. ¿Qué entendemos por brecha de seguridad? En este gráfico podemos ver los distintos estadios a los que puede llegar un incidente de seguridad. El primero sería el incidente de seguridad propiamente dicho, el que afecta a la seguridad del sistema pero no ha afectado a los datos. Pensemos que en las resoluciones de archivo de las brechas de seguridad notificadas a las autoridades de control encontramos muchos falsos positivos. Entendemos por falso positivo un incidente de seguridad que no reunía los requisitos exigidos para ser una violación de datos notificable, pero la empresa, por prudencia o por error en la interpretación, al final lo notificó a la agencia correspondiente, a la entidad de control, a la autoridad de control, y la autoridad de control pasó la checklist, vio que no se producían, no concurrían los requisitos realmente para que hubiese una brecha notificable y la archivó, procedió al archivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entendemos por falso positivo el incidente de seguridad que no reúne esos requisitos exigidos para ser una violación de datos notificable. Por eso el primer paso es es distinguir cuando estamos ante un simple incidente de seguridad que no ha afectado a datos personales y cuando estamos ante una violación de datos. Si el incidente ha afectado a datos personales, entonces estaremos ante lo que el reglamento, en su versión en español, denomina una violación de la seguridad de los datos, y en su versión en inglés la llama data breach. Comúnmente la llamamos brecha de datos, y la Agencia Española de Protección de Datos la denomina indistintamente brecha, quiebra o violación de la seguridad de los datos. Para que exista una violación de la seguridad de los datos tiene que haberse producido uno de los siguientes supuestos: una violación de la confidencialidad, una violación de la integridad o una violación de la disponibilidad. Aunque se haya producido uno o varios de esos tres supuestos, todavía no estaremos ante una violación de datos notificable. Por lo tanto, estaremos ante un incidente de seguridad que en realidad es una violación de datos no notificable. La obligación de notificar la violación de datos a la autoridad de control competente surge en el momento en que el análisis de los riesgos derivados de la violación de los datos concluye que existe un riesgo para los derechos y libertades de los interesados afectados por la brecha. Y finalmente, la obligación de comunicar la violación de datos a los interesados afectados surge en el caso de que exista un riesgo alto para sus derechos y libertades. Cada una de las violaciones de la seguridad de los datos estudiadas en este proyecto, que han sido objeto de resolución por parte de la Agencia Española de Protección de Datos o de cualquier otra autoridad de control, será analizada en forma de ficha. Cada ficha tiene la siguiente estructura: la descripción del caso, en la que se describirá brevemente el incidente de seguridad; la causa u origen. En esta sección se relacionarán las posibles causas del incidente, indicando el nivel de intencionalidad y si el origen es interno o externo. El autor o responsable. En el caso de que se haya identificado, en este apartado se indicará la categoría a la que pertenece el autor o responsable del incidente. El proveedor o encargado de tratamiento. En el caso de que haya un proveedor o un encargado de tratamiento implicado en el incidente, en esta sección se indicará el nivel de participación que ha tenido y si ha contribuido a mitigar o agravar el impacto del incidente. Las medidas previas a la brecha. En el caso de que en la resolución se describa o destaque las medidas aplicadas por la empresa con carácter previo a la violación de la seguridad de los datos, en esta sección se relacionarán las medidas más significativas, sobre todo las que más haya valorado la autoridad de control. Medidas posteriores a la brecha.
En el caso de que en la resolución se describa o se destaquen las medidas aplicadas por la empresa con posterioridad a la violación de la seguridad de los datos, en esta sección se relacionarán las medidas más significativas. Argumentos. En esta sección se relacionarán los argumentos que justifican el archivo, la sanción, la atenuación o la agravación de la responsabilidad. Violación de la confidencialidad. En esta sección se indicará si ha quedado acreditada la violación de la confidencialidad de los datos. Violación de la integridad. En esta sección se indicará si ha quedado acreditada la violación de la integridad de los datos y violación de la disponibilidad. En esta sección se indicará si ha quedado acreditada la violación de la disponibilidad de los datos. Riesgo para los derechos y libertades de los interesados afectados. En esta sección se indicará si ha quedado acreditado el riesgo para los derechos y libertades de los interesados afectados y si ese riesgo ha sido alto. Resultado final. En esta sección se indicará si se ha producido el archivo de las actuaciones o si se ha sancionado a la empresa. Las referencias a los casos analizados se limitan al número de expediente con el fin de evitar cualquier mención a la empresa que ha tenido el incidente de seguridad. Las valoraciones y los comentarios constituyen únicamente un análisis jurídico o técnico. No se valora la gestión de la empresa ni de sus responsables. GDPR Brechas es una sección de Campus Rivas creada con la idea de ser un espacio para el análisis de las violaciones de la seguridad de los datos y su tratamiento por parte de las autoridades de control. Puedes inscribirte gratuitamente en campus-altorivas.com. Muchas gracias por tus aportaciones.